Hola jóvenes, en este video sería el último de la sección de Keynes y vamos a repasar, bueno, a ver si es el último, vamos a repasar en este video un concepto que es fundamental en Keynes y es el concepto de la eficiencia marginal. Vamos a poner eficiencia marginal del capital. ¿Sí? Y este concepto está relacionado directamente con la inversión. ¿Qué, qué es la eficiencia marginal del capital? Bueno, Keynes va a decir, a partir del concepto de incertidumbre, ¿sí? Como habíamos planteado en los videos pasados, que la producción está atada por la ignorancia, digamos, del futuro. Entonces, la eficiencia marginal de capital es la expectativa que se construye a partir de las ventas futuras inciertas. Una expectativa de ganancia, ¿sí? Entonces ahí la podremos definir, ¿no? Como una expectativa de ganancia de las ventas futuras inciertas. ¿Sí? Entonces, a partir de esa expectativa que los empresarios se construyen a partir de lo que esperan vender en el futuro, lo cual es incierto, pues van a generar esa eficiencia marginal de capital. Entonces, ¿yo cómo vería a esa eficiencia marginal de capital? Pues como un tipo de rentabilidad futura, ¿no? Entonces, si yo espero ganar, si yo espero, si yo invierto, digamos, 100 pesos, ¿sí? Esto es mi inversión, 100 pesos. Y espero ganar 30 pesos o 130 pesos a partir de esta inversión en el futuro. O sea, esto es lo que me costó mi proyecto, digamos, de inversión. Y yo espero tener un beneficio futuro de 130, ¿sí? Entonces, la tasa de ganancia, pues va a ser fundamentalmente ese 130 entre 100, ¿sí? Y esto va a ser igual a sería 1.3, ¿sí? 1.3, ¿sí? Y este punto 3 sería ¿qué? Pues fundamentalmente la ganancia, porque al 130 le tengo que restar lo que me costó el proyecto, ¿sí? Que serían 130 menos lo que me costó el proyecto entre 130, entre 100, perdón, que es el costo del proyecto, ¿sí? O sea, lo que me queda es realmente la ganancia y sería igual a un punto 3, que si yo lo multiplico por 100, pues ya sería el 30%, ¿no? Entonces, esta tasa de ganancia, pues sería mi eficiencia marginal del capital, ¿sí? Entonces, esa eficiencia marginal de capital depende de qué? De estos 130 que estoy proyectando, pero que dependen fundamentalmente de ventas futuras que son inciertas, ¿sí? Entonces, también Keynes define a la eficiencia marginal de capital, ¿sí? Como la tasa de descuento
que iguala los flujos esperados de ingreso con el precio de oferta. Del bien de capital. ¿Qué es el precio de oferta del bien de capital? Pues el precio de costo de la maquinaria o el precio de costo o el costo que me significó ponerla en empresa. ¿Sí? Entonces, por un lado yo tengo un precio de costo, por ejemplo, de 100. ¿Sí? Esto fue lo que me costó la inversión. Y por otro lado yo tengo un flujo futuro e intermedio yo tengo una eficiencia marginal de capital, que es que como una tasa de rentabilidad sobre esos flujos futuros que yo espero ganar. ¿Sí? Entonces, si yo lo viera como un valor futuro, mi valor actual serían esos 100 pesos, esos 100, o sea, el valor futuro, si yo lo veo así como una fórmula, es igual al valor actual por 1 más una tasa, que puede ser una tasa de interés o una tasa de rentabilidad, lo que ustedes gusten y manden. ¿Sí? Entonces, mi valor presente es el precio de oferta y el valor futuro serían esos 130 que yo espero ganar y por 1 más, en este caso, en el ejemplo que pusimos, por 0.3. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo despejo esto, ¿sí?, de aquí, yo lo que tengo es 100 entre 130, ¿sí? Y esto sería por 1 más 0.3 y al final, a ver, aquí estoy mal, déjenme corregirlo porque si no nos hacemos bolas. Y aquí, a ver, el valor futuro, corrijo, serían esos 130 que espero ganar. El valor actual es el precio de oferta, que es lo que me costó el proyecto, más 1 más I, que en este caso sería la eficiencia marginal del capital. ¿Sí? Entonces, obviamente, en este caso, pues si yo despejo esa eficiencia marginal de capital, pues es 130 entre 100, ¿sí? Y esto es igual a 1 más la eficiencia marginal del capital, ¿sí? Y entonces si ya termino de despejar, pues este está sumando, pasa restando, entonces sería 130 entre 100 menos 1, que sería igual a la eficiencia marginal del capital. Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿No? Pues sería al punto 3. Y ese punto 3, pues es lo que habíamos dicho que era la eficiencia marginal del capital. Pero a lo que va Keynes es que es una tasa de descuento que permite igualar ¿qué? La expectativa futura con el precio de costo, ¿sí? Porque no es igual el valor futuro que el valor actual. Entonces, este es el valor que permite y es una tasa de descuento del futuro hacia el presente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el valor futuro, este es el valor futuro, este es el valor actual. Si yo quisiera saber cuánto vale una inversión a valor actual, pues lo único que tengo que hacer es valor actual es igual a valor futuro entre 1 más la eficiencia marginal del capital en este caso. Y entonces esto ya tiene la forma del enunciado de Keynes. Esto que es una tasa de descuento. ¿Por qué?
porque me está trayendo el valor futuro al valor presente. ¿No? Me está igualando esos flujos esperados de ingreso a mi precio de oferta. ¿Sí? Entonces es importante considerar esto porque de aquí Keynes luego va a mencionar lo que es el precio de demanda y la condición para que se dé la inversión. Entonces, esto es el precio de oferta. ¿Cuál va a ser el precio de demanda? Pues el precio de demanda de un bien de capital es, grosso modo, el valor del mercado del proyecto. ¿Sí? Entonces, y esto en pocas palabras, ¿qué sería? Pues sería el precio de la acción de la empresa. ¿Sí? Y curiosamente, ese precio de la acción de la empresa, ¿sí? Que sería ese precio de demanda, que le voy a poner así, precio de demanda, pues sería igual a que también a, a los ingresos generados por esa empresa, ¿no? Sobre la tasa de interés. ¿Sí? Esa tasa de interés que determina quién, el Banco Central. ¿Sí? Entonces, estos precios, esta expectativa de ganancia, ¿sí? Pues en general tiene que ser la que tienen los mercados financieros sobre el proyecto de inversión. ¿Sí? Esas ganancias futuras que se están esperando ganar en los mercados financieros. Entonces, por un lado, yo tengo este precio de oferta, ¿sí? Y el precio de demanda, perdón, y tengo el precio de oferta. El precio de oferta, ¿sí? ¿Qué es este valor actual? ¿Sí? ¿Y esto qué es? Pues esas ganancias futuras. Entonces, por otro lado, tengo que, si lo pongo así, el precio de oferta sería igual a esas ganancias futuras entre la eficiencia marginal del capital. Entonces yo tengo estas dos. ¿Qué es el precio de oferta? El costo del proyecto, el costo de la empresa, el costo de la maquinaria, el equipo, el costo de instalar la empresa. ¿Esto qué es? La valoración que hace el mercado del bien de capital y obviamente, ¿qué es lo que ve el mercado? El mercado no conoce cuál es la tasa de interés, la eficiencia marginal del capital de las empresas. Lo que conoce es la tasa de interés que existe en el mercado financiero, la que pone el Banco Central, por ejemplo. ¿Sí? Eso es lo que conoce el inversionista, el que compra acciones. ¿Sí? Si yo me compro una acción de Bimbo, yo no sé cuál es la eficiencia marginal del capital de esa empresa. Yo lo único que conozco es la tasa de interés. Entonces dice Keynes, para que se dé para que sea atractivo el proyecto de inversión, lo que tiene que pasar es que el precio de demanda sea mayor que el precio de oferta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el precio de las acciones en el mercado financiero sean mayores que lo que me costó la empresa, ¿sí? En términos, si lo vemos por acción, de los accionistas, ¿cuánto les costó poner la empresa? Y la diferencia entre el precio de demanda y eso sería la valoración que está haciendo el mercado de esa empresa. Entonces, cuando el mercado valora positivamente o mayor que el costo de hacer la empresa, pues entonces se va a dar la inversión. Y lo vemos claramente como sigue. Entonces, si pi, pongo aquí pi entre i, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? Este es el precio de demanda, tiene que ser mayor que pi entre e m k, la eficiencia marginal del capital.
Y entonces, esto sucede si solo si yo ambos miembros los divido entre pi, ¿no? Bueno, este lo paso, este está multiplicando, lo paso dividiendo, pues voy a tener 1 entre i mayor que 1 entre EMK. Si invierto la ecuación, pues se cambia. Si invierto estas dos, en lugar de tener 1 sobre i, la paso como i, tengo que invertir la desigualdad MK. Entonces, aquí concluyo, por lo tanto, para que se dé la inversión, para invertir el precio de demanda tiene que ser mayor al precio de oferta y o que la tasa de interés sea menor que la eficiencia marginal del capital. ¿Qué es la tasa de interés? Si yo no tengo capital en el sentido, digamos, hasta clásico, para poner la empresa tengo que pedirlo prestado. Entonces, la tasa de interés tendría que representar el costo de esa inversión. Entonces, ¿cuándo voy a llevar la inversión? Cuando la eficiencia marginal de la rentabilidad prometida o la rentabilidad esperada de esa inversión sea mayor que el costo de lo que me cuesta ponerlo, voy a llevar la inversión, ¿no? Entonces tengo una condición, si quieren verlo, o dos condiciones que se dan de manera simultánea. Si el precio de demanda es mayor al precio de oferta, es porque la tasa de interés es menor que la eficiencia marginal del capital. Entonces, otra vez concluyendo, si pasa esto, o pasa esto, esto lleva a que incremente la inversión. ¿Sí? Entonces, pero también esta explicación hace ver por qué la variación de la tasa de interés es importante o un mecanismo que puede hacer inestable, ¿no? Esa valoración en los mercados financieros. Por eso, en la realidad, por ejemplo, si nosotros vemos, cuando hay una tendencia o se piensa que va a subir la tasa de interés, los inversionistas empiezan a vender sus acciones. ¿Por qué? Porque el valor actual de la acción disminuye a medida que aumenta la tasa. Entonces, un aumento en la tasa de interés implicaría también, por esos mecanismos, implicaría una disminución de la inversión. Y bueno, no, si una disminución de la inversión, ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que la tasa de interés sea igual a la eficiencia marginal del capital. Entonces, cuando la tasa de interés es igual a la eficiencia marginal del capital, pues ahí se llega al límite de la inversión. ¿Sí? Entonces, digamos, hasta aquí se invertiría, ¿no? Cuando el costo del financiamiento sea igual a la rentabilidad del proyecto. Entonces, estas son ideas centrales en Keynes. Y a mí lo que me gustaría discutir aquí en breve, la diferencia entre lo que es la eficiencia marginal del capital y la productividad marginal del capital. ¿Sí? Entonces, la productividad marginal del capital es un concepto clásico, neoclásico, que hace referencia a la rentabilidad de capital, pero en un contexto en donde no hay incertidumbre. ¿Sí? Entonces aquí la productividad no hay incertidumbre. No hay incertidumbre. Y esta eficiencia marginal del capital es un concepto para definir un mundo donde existe la incertidumbre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Que la rentabilidad del modelo clásico es segura
y en el modelo keynesiano no es segura. ¿Por qué? Porque hemos dicho que depende de qué. De varios, aquí vamos a ver que depende no solamente de las ventas, sino incluso de cómo se mueva la tasa de interés. Y eso la hace muchísimo, muchísimo inestable, ¿no? Entonces, lo único que restaría es platicar un poquito acerca de lo que es el mercado de dinero en el caso keynesiano, ¿sí? Pero yo creo que lo dejamos para otro video. Yo me quedaría hasta aquí para discutirlo en clase y veríamos ese último video después, ¿sí? Entonces, si hay dudas, nos vemos en la clase sincrónica. Por favor, revisen la lectura de Keynes. Este capítulo, déjenme de la eficiencia marginal del capital, ahorita les digo, es el capítulo 11, si quieren leerlo, de la teoría general. La teoría general está en el Dropbox y la pueden consultar. Fíjense que a mí me gustaría aquí ver alguna cosa importante, relacionar esta eficiencia marginal del capital con el concepto de la propensión y de hecho la demanda efectiva, ¿no? Fíjense que cuando estamos analizando ese concepto de demanda efectiva, estamos argumentando que, por ejemplo, que a medida que crece el ingreso, pues en general, si hay una distribución de los ingresos equilibrada, pues llegará a un nivel en que ese consumo, el consumo de los individuos, ya no crezca, ¿sí? Entonces, y si el consumo no crece, o sea, si el consumo no crece, digamos en términos clásicos, si el consumo ya no crece, es porque está creciendo el ahorro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el modelo clásico, si hay más ahorro, si crece el ahorro, pues esto implicaría un crecimiento de la inversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ahorro determina la inversión, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso keynesiano, si aumenta el ahorro, pues entonces esto disminuiría el consumo, lo que disminuiría la demanda, ¿sí? Si disminuye la demanda, disminuye la eficiencia marginal del capital y terminaría por disminuir la inversión, ¿sí? Entonces, fíjense, si disminuye el consumo, disminuye la inversión y por lo tanto disminuiría el ingreso, ¿sí? Y si disminuye el ingreso, pues obviamente esto traería como consecuencia una disminución en el ahorro. Entonces, en el modelo keynesiano, el hecho de incrementar el ahorro, lo que implicaría sería una caída de la demanda, que le pegaría la eficiencia marginal del capital, disminuiría la inversión, disminuiría el ingreso y disminuiría el ahorro, ¿sí? Entonces, aquí este aumento del ahorro se traduciría en un incremento en el ingreso, ¿sí? Dependiendo de cómo esté la cosa, pero en general sí, porque incrementaría la maquinaria, digamos, el equipo para invertir. Y esta sería la causalidad. Pero en el caso keynesiano, ya planteándonos esta eficiencia marginal del capital que depende de la demanda efectiva, pues entonces ese incremento en el ahorro en el largo plazo terminaría por disminuir el ahorro, ¿okay? Entonces yo aquí le dejaría y en la próxima clase discutimos lo que tengan de dudas. Muchísimas gracias. Hasta luego.